Bien, vamos a revisar la definición formal en lo que se refiere a límites. Dice así: la condición que debe cumplir x cuando se aproxima a b para que en f de x exista el límite L es que, primero la anotación. Esta es la anotación límite cuando x se aproxima o tiende a b para que f de x existe el límite. El límite le ponemos L. Bien, ahí está la anotación y un poco entraña lo que significa la definición formal. Imagínate esto. A ver, trazamos un sistema de coordenadas cartesianas, x, y, y ahora ubico una función, cualesquiera, así. Pero vamos a dejar aquí un espacio en blanco. Voy a poner una bolita. Eso indica que no toca ese punto. Aquí le voy a poner A y aquí le voy a poner L. Bueno, en vez de A, que es el que se suele usar, le voy a poner B, ya que es el ejemplo del problema. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando X se hace B, o bien me voy así, o bien me voy así. ¿Qué está pasando? En su correspondiente imagen me estoy yendo así o así, pero nunca llego a hacer este punto que está aquí, ya que si X llega a ser este puntito que yo le he puesto B, entonces ya no habría aproximación, ya no habría límite, simplemente es ese punto. Voy a poner un ejemplo. Suponte que f de x, un ejemplo numérico, aquí x menos 1 y aquí x al cuadrado menos 1. Imagínate que x sea 1. Aquí sería 1 al cuadrado menos 1 y aquí sería 1 menos 1. O sea, 0 y aquí también 0. Esto es imposible, no está definido en los reales, indeterminado. Por lo tanto, x, si lo quieres expresar de esta manera, como límite, lo pondrás así. Cuando x tiende a 1, entonces la función, la voy a escribir ahora, en vez de f de x voy a poner el valor numérico, x al cuadrado menos 1, entre x menos 1, y aquí le pongo L. ¿Ok? El límite, que no lo he averiguado. Por lo tanto, x jamás va a ser 1. No puede ser 1. En este caso, yo he puesto B. Definición formal. X no puede ser B. Respuesta a este ejercicio. Aquí dice menor, pero igual. Recuerda que no puede ser igual. Aquí dice igual y aquí dice mayor o igual. Tampoco. Imposible. Vamos a aplicar algunas propiedades de límites. Nos dicen que si f de x es igual a x menos 2 al cuadrado y g de x es igual a 1 menos x elevado al cubo, ¿cuál es el valor de esta expresión? Tengo acá una diferencia de funciones con límites. Bueno, la teoría me dice que yo puedo separar eso y trabajar como que cada uno por separado. Mira. Y le voy a poner otro color. Cuando x tiende a menos 1, de g de x. Listo. Esto es una propiedad. O sea que esto se puede separar así. Bien. Si reconozco la propiedad, ahora ya puedo avanzar. Pongo límite cuando x tiende a menos 1 y aquí f de x vale x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué hago cuando tengo un límite? Busco reemplazar. Así es que es lo que vamos a hacer. Tú dices, bueno, x es igual a menos 1. Pongo acá menos 1, menos 2 elevado al cuadrado. De aquí me sale menos 3 elevado al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado es menos, si se eleva un exponente par, se vuelve positivo. 9. O sea, de la primera expresión me sale 9, a la espera de la segunda.
aquí tengo límite cuando x tiende a menos 1, g de x era 1 menos x, pero elevado al cubo. Ahí está. Por lo tanto, asumimos lo mismo, ¿verdad? Que x igual a menos 1. Entonces tengo acá 1, 1 menos 1 al cubo. Y aquí sería 1 más 1 elevado al cubo, o sea 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 por 2 por 2, ¿verdad? 8. 9 menos 8, 1. Solución. Resuelto aplicando nuestras propiedades de límites. Nos piden calcular el valor del siguiente límite. Yo te recomiendo que lo primero que hagas cuando tengas un ejercicio de límite es reemplazar. Acá dice que x tiende a 1. Entonces tú dices, x es igual a 1. Y reemplazas aquí. Vamos a ver. 1 al cuadrado menos 1. Y en el denominador le pongo 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 1. Entre 1. 1 menos 1 es 0. Listo. 0 entre 1 es 0. Esto que está aquí es la solución. Nada más. Recuerda que si te hubiese salido, por ejemplo, imagínate, 0 en el numerador y 0 en el denominador, entonces no puedes usar este método. Este método de reemplazar es válido cuando la respuesta te sale cualquier número, incluido 0, pero no puede haber 0 en el denominador. Si hubiese 0 en el denominador tendrías que hacer otras cosas, como factorizar, por ejemplo. Aquí el denominador sale a 1, entonces eso te daba carta libre simplemente para reemplazar y operabas como una función algebraica. Insisto, si tú al reemplazar obtienes 0 en el denominador y 0 en el numerador, el famoso 0, 0, tendrías que utilizar otros métodos, como por ejemplo factorizar. En fin, aquí solamente era cuestión de reemplazar. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de límites. Límite de esta función cuando x tiende a 1. Como primera recomendación, siempre reemplazar este valor en x. X tiende a 1, entonces yo le pongo que x vale 1. Vamos a ver qué sale. Reemplazando, dices tú, tendrías 1 al cuadrado menos 1, y aquí 1 menos 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1, menos 1, y aquí 1 menos 1. Ajá, 0, 0. Cuando nos sale 0, 0, significa que estamos en una situación indeterminada. No puede arrojar ese valor 0, 0. Pero la buena noticia es que me indica lo que tengo que hacer. Tengo que factorizar. Ponemos 0, 0. Si no me hubiese salido 0, 0, por ejemplo, solamente 0 en el numerador y en el denominador cualquier número, entonces la respuesta sería 0. O si me hubiese salido de plano cualquier otro número en el denominador o en el numerador, esa sería la respuesta. Pero como me salió 0, 0, yo tengo que factorizar obligatoriamente. Ese es el proceso. Siempre. ¿Ok? Así es que vamos a factorizar. Tú recordarás tu diferencia de cuadrados. Esto es igual a a menos b por a más b. Entonces, si yo tengo x al cuadrado menos 1, que es lo mismo que decir 1 al cuadrado, tendríamos algo como esto. Haciendo analogía, x es como a y 1 es como b. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer.
En vez de escribir esto, vas a escribir lo que está por aquí. X menos 1 por X más 1. Y el denominador es X menos 1. Fíjate con lo que te has encontrado. Este X menos 1 es exactamente igual que este. Por lo tanto, se pueden cancelar. Finalmente te va a quedar algo como esto, X más 1. O sea, la expresión es así. Límite cuando X tiende a 1, X más 1. Bueno, aquí ya es sencillo. ¿Por qué? Porque vuelves a hacer lo que pensabas al principio. O sea, reemplazas X igual a 1. Tú dices para X igual a 1. Entonces, la respuesta va a ser, cuando X es igual a 1, 1 más 1 es 2. Qué práctico y qué sencillo. ¿Sí? Entonces, si te sale 0, 0, es una cuestión indeterminada. Como es una cuestión indeterminada, tengo que factorizar. Factoricé para cancelar la indeterminación y me quedó simplemente lo que está por acá. Al final reemplazo lo que quería hacer al principio y me sale 2. Respuesta 2. Es así como se resuelven la mayoría de límites cuando tienen esta forma. Bien, nos dicen que de la figura indicar la definición de derivada. Bueno, en la figura tenemos un plano cartesiano donde hay una función. La estamos siguiendo. Esta es la función. Han seleccionado dos puntos, este y este otro. Este punto tiene como abscisa la A y aquí está su imagen, f de A. Y este otro punto es A más H y tengo su imagen f, por supuesto, de A más H. Hay que recordar que la derivada lo que mide es la variación de esta cantidad, o sea, lo que ocurre en el eje Y con respecto al eje X, pero en un punto. Esto quiere decir cuando esta diferencia se hace lo menor posible. A ver, aquí y aquí. Entonces yo digo f de A más H menos f de A, y debajo voy a poner, por supuesto, A más H menos A. Estoy diferenciando, ¿verdad? Aquí, hallando la variación de aquí y hallando la variación de acá. Que eso es lo que mide precisamente la derivada, pero lo lleva al extremo, porque yo quiero en un punto, en este punto. Entonces, si yo quiero averiguar en este punto esa variación, tendría que ser la diferencia lo mínimo posible. Aquí la variación es H. Fíjate que si operas esta aquí, te va a quedar algo como esto. Te cancela este con este y te va a quedar aquí sobre H. Bueno, esa que está ahí tiene que ser lo menor posible. Mientras sea lo menor posible voy a tender a este punto. Eso es el concepto de derivada. Me apoyo en concepto de límite entonces. Límite de esa función entre h cuando h precisamente tiende a 0. O sea, es lo mínimo posible. Bien, eso que está ahí es la definición de derivada. Veamos quién se acerca a ese concepto. Este se acerca, pero me dicen que h es infinito. O sea, una gran diferencia, no. Eso es lo opuesto, o sea, no, ni siquiera lo opuesto, no tiene sentido. Esto que está aquí. Esa es la definición de derivada. Veamos estos ejemplos. Me piden derivar lo siguiente. Y bueno, tú dices, tengo una suma de funciones y además tengo la potencia de la función identidad. Así es que vamos a aplicar la siguiente fórmula que implica suma de funciones. Por ejemplo, f de x es igual a u más menos v, donde u y v son funciones. Entonces, derivas y sería lo mismo que derivar cada una de las funciones. Eso vamos a aplicar. Tú dices f en x es igual a
x al cubo, bueno, vamos a derivar menos 3x al cuadrado, vamos a derivar más x, vamos a derivar menos 1 también. Voy a aplicar aquí muchas propiedades, todas las que hemos aprendido. ¿Cómo se deriva? Fácil, cuando tú tienes una función como esta. Si tú quieres derivar una función como esta, entonces tendrías que recurrir a la siguiente idea, ¿verdad? Vas a derivar este n, vas a multiplicar, y aquí n menos 1. Eso que está ahí es la derivada. Vamos a hacer eso con todos, vamos a hacer eso con todos. Esto que está aquí lo paso por acá. Entonces tendríamos 3x y aquí 3 menos 1. Menos este 2 lo paso para acá. 3 por 2 y aquí x 2 menos 1. Nótese que aquí tengo una constante. Esa es otra propiedad. La constante queda tal y como está multiplicando lo que va a salir de aquí. ¿Sí? Solamente me fijo en x al cuadrado. Más, ¿cuánto es la derivada de este señor? Bueno, si tú tienes una función así, la función identidad, entonces la derivada de esa función identidad es 1. ¿Sí? Y si tú tienes esta otra, una constante, que puede ser un número, entonces la derivada de esa constante es 0. En otras palabras, si tienes x y vas a derivar, te sale 1, y si tienes cualquier número, por ejemplo 2, 3, lo que fuese, y lo derivas, te sale 0. Listo. Y la propiedad de la constante era así, ¿no? Si tienes un número por tu función identidad y luego vas a derivar esto, pones así. ¿Verdad? Bueno, todo esto es lo que hemos aplicado y lo que hemos repasado en nuestras fórmulas. Esto que está aquí es 1 y esto que está aquí es 0. Listo. La solución a esto entonces sería de la siguiente manera. Aquí es 3x, 3 menos 1, 2, menos 3 por 2, 6, x a la 1, más 1. Respuesta. Aplicando todas las fórmulas que hemos aprendido hasta ahora. Es un ejercicio básico, pero que sirve como punto de partida para situaciones un poco más complejas. Nos piden calcular la derivada de la siguiente expresión. Así es que tú dices, bueno, voy a resolver de la siguiente manera. Y es igual a 2x al cubo más 5. Todo esto elevado a la cuarta. Vamos a aplicar lo que se conoce como la regla de la cadena. ¿Cómo me doy cuenta que aplico la regla de la cadena? Porque tengo una función dentro de otra. Mira, aquí tengo una función que es 2x al cubo más 5 y que está siendo elevada a un número. Si tú tuvieras solamente esto, vamos a poner aquí, por ejemplo, y es igual a u. U representa una función y n representa un número. Entonces, si tú quieres derivar esto, sería así. Derivada u n, primero pongo n aquí, u n menos 1. Esto es la derivada, la fórmula de la derivada. Hasta ahí está fácil. Pero a esta cantidad tengo que agregarle, le voy a poner con color azul, la derivada de u. ¿Ok? Listo. Esto que está aquí es la estructura de la regla de la cadena. Puedo aplicarla a cualquier ejercicio. Debería aplicarla a cualquier ejercicio. Entonces, todo este señor hace el papel de u, digamos. Por lo tanto, derivada sería, si todo esto es el papel de u, tú dices, y este es el papel de n, ¿verdad? Vamos a poner aquí u, es como si fuese 2x al cubo más 5, y n es como si fuese 4. Por lo tanto, aquí sería 4 por 2x al cubo más 5
4 menos 1. Pero me falta la derivada de u, o sea, la derivada de este. Pongo aquí 2x al cubo más 5. Esto es la regla de la cadena. Fíjate, tomé esto como si fuese una función. Y una vez que derivo esto, al toque le multiplico por la derivada de esta otra. Bueno, aquí me quedó 4, no hay nada más que hacer. 2x al cubo más 5, todo esto elevado al cubo. Y ahora voy a derivar lo que está aquí. ¿Cómo se deriva eso? Bueno, derivo cada uno por separado. Esto copio igual. Y ahora, esto que está aquí. ¿Cómo se deriva? Fácil, sigo la misma idea de esto. Tengo 2, este 3 pasa a multiplicar aquí por 3 y este 3 le quito 1. La derivada de cualquier número, de cualquier constante es 0. Y ya creo que tenemos la respuesta. 2x al cubo más 5, esto no cambia. 2 por 3, 6. 3 menos 1, 2. Más 0, o sea, sigue siendo lo mismo. Acomodamos un poquito. Mira, este 4 lo multiplico por esto. O por todo esto, ¿no? 4 por 6 es 24. X al cuadrado. Paréntesis. 2x al cubo. Más 5. Todo esto elevado al cubo. Solución. Aplicando la regla de la cadena. Aquí está la letra D. Por lo tanto, no te olvides de la idea. Regla de la cadena. Derivo toda la expresión. Y luego la función que está dentro. En este caso la que estaba entre paréntesis. Le multiplico por la derivada de esa función. Y listo. Luego acomodo y tengo la solución. Nos piden derivar lo siguiente. Esto que está aquí es una función implícita, le llaman. Implícita es cuando como que está un poco desordenado, ¿verdad? Lo vamos a pasar a explícito. Despejando la y. ¿Cómo es eso de despejar la y? O sea, dejarla solita. A ver, tengo menos 12x más 3y es igual a 6. Yo quiero dejar solamente y. Esto lo paso al otro lado, ¿verdad? Como está negativo, va a pasar positivo. 12x y aquí estaba 6, esperándole. Bien, te dije que yo quería solamente a 3, entonces divido por 3, divido por 3, divido por 3. Aquí me va a quedar y, aquí me va a quedar 4x y aquí me va a quedar 2. Esto que está aquí ya está en una forma explícita. Lista para trabajar. Ahora sí puedo derivar, aplicando nuestras propiedades de derivación. Ajá. ¿Cómo se deriva esto? Fácil. Como tengo una suma, derivo cada uno por separado. Fíjate que esto se deriva fácil porque la derivada de la función identidad es 1. Por tanto me va a quedar 4 por 1. ¿Sí? Y la derivada de cualquier número constante es 0. Por lo tanto, 4 por 1 es 4. Y bueno, 0 no cuenta. Sería 4, la solución de este ejercicio. Por lo tanto, si lo hubiésemos trabajado así, de repente hubiese sido un poquito engorroso. De repente, mejor le damos esta forma y es mucho más práctico. Sobre todo para situaciones más complejas. Veamos ahora derivadas sucesivas de una función. Sea una función tal, f en x, esto que está aquí, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, derivada primera. Bueno, si vuelvo a derivar, obtenemos una derivada segunda. Vuelvo a derivar, derivada tercera.
Y así sucesivamente. Otra derivada, números romanos, sería derivada cuarta, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Esto es muy útil luego para lo que se viene, máximos y mínimos relativos, punto de inflexión. Ahí está. Entonces vas a sacar la derivada primera. Ahí está. Fácil. Vamos a derivar cada uno de estos. Este 3 lo paso por acá. Sería 3x y aquí 3 menos 1. Derivando cada uno, ¿verdad? 3 menos 1 es 2. Ahora derivo este. Pues bien, este 2 pasa a multiplicar aquí. Sería 2 por 2, x, 2 menos 1. 2 por 2, 4, x a la 1. O sea, simplemente 4x. Luego tenemos menos 5x. La derivada de una constante por una función es así. La derivada de la función identidad es 1. Menos 5 por 1, menos 5. Y la derivada de un número, de una constante, es 0. Bueno, ya tienes la derivada primera. Ahora vas a obtener la derivada segunda. De la misma manera, 3x al cuadrado, ahora vas a derivar cada uno. Ese 2 pasa a multiplicar, tendrías así. 6, 3 por 2, 6, x a la 1. O sea, 6x nada más. Más 4x, derivada. Bueno, yo ya sé que esto sale 4. La derivada de la función identidad es 1. Y la derivada de menos 5, 0. Una constante. ¿Resistirá una más? Sí, por supuesto. Derivada tercera. Ahora derivo cada uno de ellos porque estoy en una suma. Bueno, como en los casos anteriores, esto es así. La derivada de la función identidad es 1. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto sería 6. La derivada tercera. Listo. Y si volvemos a derivar, tendríamos la cuarta derivada. Por supuesto que la derivada de una constante es 0. Ahí está. Listo. Ahí tenemos entonces la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera y al final la cuarta derivada. Muy útil, como dijimos al principio, para lo que viene del curso. Puntos de inflexión, máximos y mínimos, en fin. El siguiente problema dice así: un objeto se mueve de tal manera que la función de posición con respecto al tiempo en segundos está dada por la siguiente ecuación: 5t cuadrado menos 20t. Determina en qué momento la velocidad es 0. Bueno, tienes que recordar que la velocidad, que le vamos a poner así, es la derivada de la función de la posición con respecto al tiempo. Y mira, le voy a poner la comita de derivada. Ahí está. Listo. Esta ecuación tienes que recordar. Por lo tanto, la velocidad de la derivada de la función tiempo, perdón, de la función posición en función del tiempo. Bien, manos a la obra. Entonces, velocidad es igual a, tú pones aquí 5t cuadrado menos 20t, porque eso es lo que está aquí, pero lo voy a derivar. Bien. ¿Cómo es la derivada de eso? Fácil. Este 2 lo paso a multiplicar aquí y luego le resto 1. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer en otro paso mejor para que haya un poco más de orden.
Vamos a poner aquí 5t cuadrado. Derivas esto. Y luego vas a derivar esto. ¿Sí? Cuando tengo una derivada, una suma o diferencia de funciones, derivo cada uno independientemente. Ahora bien, me dicen que la velocidad es 0. O sea, todo esto vale 0. Ponemos 0 aquí. Y ahora sí, vamos a derivar. Este pasa a multiplicar. Y aquí le resto 1. Esto se deriva así, ¿verdad? La constante 20 y derivo t. Aquí es 10. T1. Bueno. La derivada de la función identidad sería 1 nada más. Entonces me sale 20. De aquí ya puedo hallar el tiempo, porque tú dices 10t y esto lo paso al otro lado, porque recuerda que la velocidad es 0 por todo el problema. Se vuelve positivo. ¿Qué haces aquí? Divides por 10 y divides por 10. Por lo tanto, aquí me quedó 2 y aquí me quedó t. 2 segundos. Solución. No olvidar, la velocidad es la derivada de la función posición con respecto al tiempo. Entonces, derivo la ecuación que ellos me dan, que es la ecuación precisamente de la posición versus tiempo, y obtengo este valor, 10t menos 20. Como me dicen que la velocidad es 0, puedo hallar el tiempo con una ecuación sencilla. Esto es la interpretación física de la derivada. ¿Listo? Nos piden calcular las ecuaciones de la tangente y la recta normal a la curva de la ecuación tal. En el punto de abscisa x0 es igual a 1. Pues bien, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos que recordar nuestra interpretación geométrica de la derivada. Vamos a escribir aquí cómo es la ecuación de la recta tangente, que es bien sencillo, por cierto. Ahí está. Lo hacemos de esta manera. Ponemos aquí y menos, voy a poner con otro color, lo que tú tienes que hallar x menos x sub 0. Ahí está. Lo que está de azul son valores numéricos que tú tienes que hallar y reemplazar aquí. Y listo. De esa manera hallo la ecuación de la recta tangente. ¿Y cómo hallo la ecuación de la recta normal? La recta normal es perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, va a adoptar esta forma. Hasta aquí es igual, pero aquí cambia. Sería menos 1, entre la derivada en ese punto. Y lo demás sigue igual. Qué fácil. Entonces hallo esos tres valores y los reemplazo. Recuerda que, por la interpretación geométrica de la derivada, precisamente la pendiente de la recta tangente es la derivada, pero en ese punto. ¿Ok? Como acá x sub 0 es igual a 1, aquí sería la derivada y luego tengo que reemplazar 1 aquí. Vamos a ver eso ahorita. Por lo tanto, tú dices, tengo que hallar lo que vale x0, tengo que hallar lo que vale y0, y tengo que hallar lo que vale la derivada en x0. ¿Ok? x0 yo ya sé porque es dato del problema, 1, así es que tengo que hallar aquí. Y sub 0. ¿Cómo hallo y sub 0? Fácil, solamente es cuestión de reemplazar. ¿Reemplazar en dónde? En la función que me han dado. Aquí está la función. Así que vamos a reemplazar. F de 1 ahora. ¿Ok? Cada vez que vea x, voy a poner 1. Recuerda que y es lo mismo que decir f en x.
es exactamente lo mismo. Como acá he puesto x sub 0, aquí tiene que ser y sub 0. Por lo tanto, vamos a poner aquí y sub 0, 1, 3 por 1, 3, más 1. Bueno, y sub 0, de aquí es menos 2, más 1, y sub 0, de aquí es menos 1. Solución. Ya tengo otra componente. Me falta hallar la derivada. Pero ojo, que es la derivada de x0, o sea, la derivada en el punto 1, eso es lo que dice la definición. Pongo de frente 1 ahora. ¿Sí? Vamos a reemplazar entonces. Aquí sería derivada en el punto 1 es igual, y bueno, voy a derivar cada uno de ellos porque así es como funciona la derivada. Si tengo una suma o resta de funciones, derivo cada uno. ¿Cuánto es la derivada de esto? Tú sabes que este 2 pasa por acá, ven. Y aquí le resto 1, o sea, sería 1 nada más. No pongo nada. La derivada de esto, ¿cuánto es? Es simplemente 3, porque la derivada de la función identidad es 1. 1 por 3, 3. Y la derivada de una constante es 0. Bien, pero tú quieres averiguar cuánto vale esto. Por lo tanto, reemplazas. X es 1. Dato inicial del problema. Entonces la derivada en el punto 1, que es lo que dice la definición, es la derivada, pero en ese punto, en un solo punto, la derivada en el punto 1 sería menos 1. Esto escribimos aquí. Una vez obtenidos estos tres elementos, ya puedo averiguar la ecuación de la tangente y de la normal. ¿Cómo? Bien fácil, reemplazando nada más. Vamos a copiar aquí lo que hemos hallado. Entonces tú dices, bueno, aquí sería y menos y sub 0 es igual, ya reemplacé esto, la derivada que es menos 1 entre o por x menos 1. Listo. Bueno, esto lo puedo resolver, ¿verdad? Sería y más 1, menos por menos me da más, y este menos multiplica ambos cambiándole de signo. Menos x y menos por menos me da más. Finalmente, todo lo puedo escribir de esta manera. A ver si lo puedo escribir aquí abajo. Sería x, este x lo paso para otro lado, así, es igual 0. ¿Sí? O lo que es lo mismo decir, y es igual a menos x. Que lo hubiese podido dejar aquí nomás. A ver. Listo. Este 1 se cancela con este 1 porque pasará a estar al otro lado. Entonces ya tengo la primera. Esto que está aquí es la ecuación de la tangente. Y de la normal lo hacemos del mismo modo. Aquí ponemos y menos menos 1. Esto no cambia. Este sí va a cambiar porque pongo menos 1 y debajo el valor de la derivada, que yo ya sabía que era menos 1. Luego x menos 1. Bueno, si resolvemos esto será así. Y menos por menos es más. Mira, 1 entre 1 es, o menos 1 entre menos 1 es 1, o sea, me quedó solamente x menos 1. Ahora y es igual a x menos 1, y esto lo paso al otro lado como menos 1. Y es igual a x menos 1 con menos 1, menos 2. Solución. Tangente y normal. Ok, esos son los pasos que hay que seguir. ¿Cómo se halla la ecuación de recta tangente? Copias esta fórmula donde reemplazas x0 y 0 y la derivada en ese punto, que te lo tienen que dar por supuesto, y la ecuación de la recta normal de esta otra manera. Ubico
mis tres elementos, hallo lo que va de la derivada, reemplazando siempre, y al final, por supuesto, solamente es cuestión de reemplazar. ¿Listo? Bien, nos piden el cálculo de la velocidad y aceleración de un móvil. La velocidad es la primera derivada de la función de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es la segunda derivada de la misma función, posición versus tiempo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice así: el movimiento de una partícula está regido por la expresión tal, que depende del tiempo t medido en segundos. ¿Cuál es la velocidad y aceleración de la partícula en 3 segundos? Bueno, tú dices, ¿cómo resuelvo esto ahora? Fácil, porque escribes tu ecuación: 16t cuadrado más 6t más 12. Y ahora vas a sacar la primera derivada. ¿Cómo es la primera derivada? Fácil, tú dices, bueno, derivo cada uno de ellos, 16t cuadrado. Vamos a hacerlo aparte, yo sé que tú eres un experto, pero nunca está de más reforzar conocimientos. Este 2 pasa a multiplicar, será 16 por 2, y aquí t, 2 menos 1, más, tengo 6t, 6 por la derivada de t, y la derivada de una constante es 0, 32, 16 por 2, 32, t, 1, o sea, t nada más, y aquí la derivada de t es 1, o sea, 6 por 1, o sea, 6. Entonces me sale de la primera derivada 32t más 6. Como me están pidiendo aceleración, vas a sacar la segunda derivada. Y es un poco más fácil sacar la segunda derivada obteniendo la primera. Sería aquí 32 nada más, ¿verdad? ¿Sí? La derivada de la función identidad es 1. Y esto sale 0. Ya tenemos las dos. Por lo tanto, esto que está aquí es la velocidad y esto que está aquí es la aceleración. Listo, pero falta algo. ¿Qué falta? Ajá, cuando t es 3. Así que vamos a reemplazar. Aquí. Velocidad en 3. Y este, la doble, pero en 3. 32t más 6. Y aquí simplemente 32. Entonces 32 por 3 más 6. No te olvides ese pequeño detalle. De aquí sale 6, 96 más 6. Entonces es 12, 102. Metros por segundo. Listo. Esto es la velocidad. Y la aceleración, 32 metros por segundo cuadrado. Será una constante. Aceleración en ese instante. Lo mismo la velocidad en este instante. No olvidar entonces. Primera derivada a velocidad, segunda derivada a aceleración. Nos piden calcular el máximo relativo de la siguiente función. Bueno, lo que hacemos aquí es, en principio, obtener la primera derivada. Copiamos la función. Primera derivada. Derivamos cada uno de estos. Bueno, ¿verdad? La derivada de este es 3, este 3 pasa por acá y le quito 1, aquí sería 2. Y la derivada de esto es solamente 3, ¿ok? Bien, ¿qué sigue luego? Lo que sigue luego es igualar a 0. 0 es igual a 3x al cuadrado menos 3. Pero
aquí puedo factorizar 3. Y puedo esto que está aquí, convertirlo en x menos 1 y x más 1. Por la diferencia de cuadrados. Ojo con este detalle. Este estaba así. Que es lo mismo que decir, ¿no? Bueno. Ahí está. Ahora, cada uno de esos valores los igualamos a 0. O sea, x menos 1 es igual a 0 y x es igual a 1. Y el otro, x más 1, es igual a 0. Entonces x es igual a menos 1. Bien, ¿cómo descubres cuál es el máximo relativo? Fácil. El siguiente paso. Saco la segunda derivada. La segunda derivada. O sea, tengo que derivar este y tengo que derivar este. ¿Cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? Este pasa a multiplicar aquí. Sería 2 por 3, x2 menos 1. De aquí sale 6x a la 1. O sea, 6x nada más. La derivada de una constante es 0. ¿Qué viene luego? Vamos a reemplazar estos valores, los valores que hay aquí. Entonces dices, cuando x es igual a 1, te sale que es igual a 6. Y cuando x es igual a menos 1, te sale $6 por menos 1, porque ahora x vale menos 1. Entonces la segunda derivada con menos 1 es igual a menos 6. La conclusión que se llega es que cuando la segunda derivada te sale positivo, como en este caso, entonces tienes un mínimo relativo. Y cuando te sale negativo, aunque suene contradictorio, vamos a poner esto a bonito, ahí está, te sale un máximo. ¿Sí? Entonces mínimo cuando la segunda derivada es menor que 0. O perdón, mayor que 0, disculpen, positivo. Y aquí máximo cuando la segunda derivada es menor que 0, o sea, negativo. ¿Sí? Bien. Tenemos ya el valor de abscisa. El valor de abscisa, o sea, el valor de x es menos 1. Y ese valor voy a reemplazar en la función original. Máximo relativo sucede cuando f es menos 1. Entonces, cada vez que vea x voy a poner menos 1. Y voy a trabajar de esta manera. Esto que está aquí es menos 1, porque menos 1 al cubo es menos 1. Menos con impar sigue siendo menos. Aquí, menos por menos me sale más. Por lo tanto, ya tenemos mi solución. Menos 1 más 3 me sale 2. Listo. Esto que está aquí es mi máximo relativo. ¿Ok? Si lo expresamos como coordenada, el máximo relativo sería x vale menos 1 e y vale 2. Ahí está. Solución. Por lo tanto, no olvidar los pasos. Lo que hacemos es, primero sacamos la primera derivada y de ahí igualamos a 0. Me salen algunos valores para x. Esos valores para x, al toque los reemplazo en la segunda derivada. Si sale positiva la segunda derivada, estoy en mínimo. Si sale negativo, estoy en máximo. Estos valores que he hallado aquí se llaman los puntos de abscisa. ¿Ok? Que a veces solamente me piden eso. ¿Sí? Y ese también es un punto de abscisa.
este punto de abscisa hace que la función sea mínima y este punto de abscisa hace que la función sea máxima. Me piden el máximo relativo, esto que está aquí son las coordenadas de mi punto máximo relativo. ¿Listo? Nos piden calcular los puntos de inflexión de la siguiente función. Pues bien, para calcular los puntos de inflexión tenemos que seguir 3 pasos. Los pongo aquí. Primer paso, hallo la derivada segunda de la función, por supuesto, y lo igualo a 0. En el segundo paso, hallo la derivada tercera y si me sale una cantidad que es diferente de 0, entonces tenemos un punto de inflexión. Vamos a poner aquí un check, ¿sí? Significa que está bien. Vamos a poner hay punto de inflexión. Pero si sale 0, ya no hay punto de inflexión. ¿Ok? Y luego tercero, reemplazamos en la función. Reemplazar en la función original el valor de x obtenido en 1. En el paso 1. Aquí al igualar a 0 voy a obtener un valor para x. ¿Ok? Bien, manos a la obra. Entonces tú dices, a ver, siguiendo los 3 pasos. Primer paso, tenemos así, f de x es igual a x al cubo más 2x más 1. La primera derivada. ¿Cómo se deriva esto? Tengo que derivar cada uno, ¿verdad? Yo sé que tú eres un experto en derivar. Si derivas el primero, este pasa para acá, y aquí 3 menos 1, o sea, 3x al cuadrado de esto. Luego, cuando tú derivas 2x, es como si hicieras esto nada más. 2 por, ¿cuánto es la derivada de la función de identidad? Es 1, o sea, sale 2. Y cuando tú derivas un número, te sale 0. Listo. Pero eso no es todo, porque tienes que ir hasta la segunda derivada. Vuelves a derivar. ¿Cuánto sale de aquí? Tú dices, bueno, vas a derivar esto y luego vas a derivar el otro. Este pasa para acá, sería 6, ¿verdad? Te va a quedar así, 3 por 2, 2 menos 1. Y cuando derivas el 2 te sale 0. Y aquí te sale 6x a la 1, o sea 6x. Bien, nada más sale 6x. ¿Qué haces cuando obtienes 6x? Fácil. Lo igualas a 0. 6x es igual a 0. Entonces x es igual a 0, ¿verdad? Porque será 0 entre 6 es 0. Esto que está aquí es un posible punto de inflexión. ¿Cómo lo confirmo? Con la tercera derivada. Vamos a ver el segundo paso. Bueno, voy a derivar esto porque ya estaba acá en segunda derivada. Para pasar a la tercera derivada tengo que volver a derivar. Deriva 6x y creo que tú ya eres experto, sería así, ¿verdad? La derivada de la función de identidad es 1, o sea sale 6 nada más. ¿Sí? Es como si este 1 lo pasas a multiplicar aquí y 1 menos 1 sería exponente 0, sale 1, o sea 6. Bien, ese 6 ¿es diferente de 0? Sí. Eso quiere decir que este x es punto de inflexión. Aquí se confirma. Por lo menos tengo la abscisa. Entonces ya borro, bueno, mi posible punto de inflexión porque ya lo confirmé. Felicidad. Ahora reemplazas en f de x. Ya no vas a poner f de x. Bueno, al reemplazar, aquí me estoy quedando sin espacio, dices tú, reemplazas el valor de 0. ¿Por qué? Porque has obtenido la abscisa, que es 0.
Aquí reemplazo. Esto es igual a, esta es la ecuación original, 0 al cubo, más 2 por 0, más 1. Bueno, 0 al cubo es 0, 2 por 0 es 0, más 1, te va a salir 1, ¿ok? F de 0 es 1, por lo tanto, tu punto de inflexión es 0, porque es la coordenada en X y la coordenada en Y es 1. Ahí está, solución. Listo, respuesta. Ya sabemos entonces cómo calcular el punto de inflexión, es bien fácil, con tercera derivada. Sigue esos 3 pasos y llegas a la respuesta. Aquí hemos modificado las claves porque al principio habían otras que estaban mal, eran de otro ejercicio. Entonces la respuesta es 0,1. Listo. Aquí nos dicen que esta integral definida con límite superior b y límite inferior a es 5 medios. Y esta otra integral definida con límite superior b y límite inferior a es menos 4 tercios. Luego, a partir de esa información, calcular lo que está aquí. Voy a aplicar mis propiedades de integrales. Esto sería así. F en x, diferencial de x, menos g en x, diferencial de x. Ahí está. ¿Puedo separarlos así? Por supuesto que puedo separarlos así. Esa es propiedad. Tienen el mismo límite superior y tienen el mismo límite inferior. ¿Esto cuánto vale? Según dato del problema, 5 medios. ¿Y esto cuánto vale? Según dato del problema, menos 4 tercios. Entonces resuelvo. Mira, menos por menos es más. Bueno, fracciones. Este multiplica aquí. Este multiplica aquí. Este multiplica aquí. Solución. 3 por 5, 15. Más 2 por 4, 8. Entre 2 por 3, 6. 23. 15 más 8, 23 sextos. Solución. Aquí está. Aplicando nuestras propiedades de integral definida. Esta situación, que aparentaba ser un poquito compleja, no lo era tanto. Esto que está aquí lo puedo escribir de esta otra manera. El escribirlo de esta manera solamente reemplazo, ya que me habían dado el valor de esta integral definida, con límite superior en b y límite inferior en a. Este comparte el límite superior y el límite inferior. Luego restaba y se convertía en una operación de fracciones. Problema número 69 dice así: la integral de toda esta función o de esta suma de funciones es, yo tengo que recordar para resolver este ejercicio algunas propiedades de integrales. Por ejemplo, si tengo una integral así, a f de x más b g de x, ¿ok? Todo esto en x, por supuesto, diferencial de x, yo puedo aplicar este criterio. Puedo poner integral fx de en x más integral b de g en x diferencial de x. ¿Ok? Otra propiedad es que esta constante, porque a representa un número, o sea, una constante, la puedo pasar aquí. Entonces me quedaría a f de x diferencial de x más este b, hago lo mismo, sería b g en x diferencial de x. Esas son las dos primeras propiedades generales. ¿Voy a aplicar aquí? Por supuesto que sí. Vamos a aplicar primero eso. Entonces tendríamos 2 veces seno de x, haciendo analogía con lo que te acabo de explicar, más estamos separando 3 coseno de x diferencial de x. Ahora este 2 lo paso por aquí y este 3 lo paso para allá. Entonces tendríamos 2 integral del seno de x diferencial de x más
3 integral coseno de x de x. Integrales trigonométricas. ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Cuánto es la integral del seno de x y del coseno de x? Diferencial de x. ¿Quién se acuerda? Pues bien, la integral del seno de x diferencial de x es menos coseno de x. Y la integral del coseno de x diferencial de x es seno de x, positivo nada más. Por supuesto, más una constante y aquí más una constante. Por lo tanto, tú dices, todo esto que está aquí, en verdad, ¿cuánto vale? Vale esto que está aquí. Menos coseno de x más 3, todo esto que está aquí vale lo que está por acá. Seno de x más una constante. Listo, esa es la respuesta. ¿Lo puedes dejar mucho mejor? Claro que sí. Esto es menos 2 coseno de x más 3 seno de x más tu constante. Respuesta, la letra D. Menos 2 coseno de x más 3 seno de x más c. Solución a este ejercicio. Primero, tienes que recordar estas propiedades. Integral de una suma de funciones puedo separar de esta manera. Y luego cuando tengo integral de un producto de una constante por una función, la constante, mira, la puedo poner afuera. Y me quedó esto. Una vez que me quedó eso, que fue esto que está aquí, recordé mis identidades trigonométricas. Y de manera inmediata descubrí que la integral del seno de x es menos coseno de x y la del coseno es simplemente seno de x. Reemplazo y llego a la respuesta. Nos piden calcular la siguiente integral. Bien, vamos a usar una propiedad que dice así. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil. Como tengo una suma de funciones, puedo trabajar cada uno por separado. Diferencial de x. Ahí está. Ahora sí, tengo que recurrir a mis tablas. Si tienes x a la n, diferencial de x, la fórmula es esta. X, n más 1, entre lo mismo que está aquí. Así es que vamos a resolver. Aquí sería x, 2 más 1, entre lo que está aquí. Esto quiere decir x al cubo entre 3. Ya está la primera. Vamos con la segunda. ¿Qué hice en mis tablas? Si tengo el número e elevado a la función identidad, su integral, mira, es exactamente lo mismo. Qué fácil, ¿sí? Si recuerda las propiedades, por supuesto, que no son difíciles de aprender. Y ahora viene esto. Tú dices, aplico lo que está aquí. Pues no. Esto funciona cuando n no es menos 1. ¿Por qué? Porque si tú le pones a n menos 1, mira, aquí sería menos 1, sería 0 aquí. Y no puede ser 0. Entonces no funciona cuando es x a la menos 1. Lo vamos a poner como 1 sobre x. Que es lo mismo que x menos 1. Y sigues aplicando tus tablas. De esto sale el logaritmo neperiano de x. Nada más. Entonces escribimos aquí logaritmo neperiano de x. Ojo que siempre se le suma una constante. Por lo tanto, aquí tiene que ser más una constante. Ahí está. Solución a este problema. Aplicando nuestras tablas de integración que tenemos que aprender, por supuesto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de integrales. Fíjate lo que tengo aquí. Tengo que recordar mi propiedad, si no, no puedo resolver. Si yo tengo el número elevado a la u, y aquí la derivada de u multiplicándole a eso, entonces tendríamos la solución de esta manera.
e elevado a la u más mi constante. Ojo, mira qué fácil es la integral de esto. Sale e a la u, pero tiene que estar la derivada aquí. La derivada de u. Si no estuviese la derivada de u, entonces estaríamos en un problemita. Tengo que acomodar. Vamos a ver. Aquí tengo esto que sería e a la u. Y este que está aquí, que está multiplicando a esta primera expresión, tendría que ser su derivada. Si no lo fuera, tenemos que hacer algunas cosas. Por lo tanto, u es x al cuadrado más 4x más 3. Según nuestro esquema, vamos a derivar. Al derivar todo esto, ¿cuánto me sale? La derivada de este es 2x, ¿verdad? Más la derivada de este es solamente 4 y la derivada de una constante 0. Factorizo 2 porque 4 es 2 por 2. Cuando tú multiplicas así y así, te vuelve a salir lo que está por acá. Esa es la idea. Entonces, fíjate que la derivada de u, que según el esquema que yo he puesto, debería ser 2x más 2. Pero aquí solamente es x más 2, o sea, le falta un 2. Si tuviese un 2 ahí, genial. Vamos a escribir esto de esta otra manera. Primero voy a poner el que está aquí. X más 2 e x al cuadrado más 4x más 3. Diferencial de x. Bien, entonces, según nuestro plan, esto debe ser la derivada de este. O sea, este debe ser la derivada de aquel. Pero la derivada de este es esto. Tú dices, me está faltando un 2. Le multiplicas por 2 entonces y ya tendrías la derivada. Pero tú no puedes multiplicar una cantidad así nomás. Lo vas a alterar. Entonces le divides por 2. De esta manera es como si no hubieses hecho nada. Porque 2 entre 2 es 1. Y 1 por cualquier número sigue siendo 1. Sigue siendo el mismo número, perdón. Pero ahora le he dado la forma que yo quiero. Y con este 2 de denominador me garantizo que no le he cambiado mucho. ¿Qué es lo que sigue luego? Sigue esto. Este 2 que está dividiendo pasa aquí, como un medio. Ahora sí. Fíjate. Esto que está aquí es la derivada de este, recién. Entonces estoy cumpliendo esta propiedad por este acomodo de multiplicarle 2 y dividirle 2. De todo esto, ¿qué va a salir? Esto ya tenemos la respuesta. E elevado a la x al cuadrado más 4x más 3. Bueno, le puedo poner aquí un paréntesis. Y fíjate, esto es un medio que lo va a multiplicar. No te olvides que salió de este artificio. Más mi constante. Listo. Esta es la solución. Respuesta. La letra D. Rebobinando un poquito. Esta es la fórmula que yo tengo que saber en la previa. Si no sé esta fórmula no puedo resolver. Pero esta fórmula tiene un requisito. Para que funcione, tiene que haber la derivada del exponente del número e. Si no está, tengo que hacer algún truquito, como el truquito que hice aquí. Yo dije, bueno, este su lo derivo y me doy con la sorpresa de que me sale 2x más 2. Aquí tengo x más 2. Solamente falta multiplicarle por 2. Entonces, le multiplicas por 2 y luego le divido por 2 para no alterar el ejercicio. Es como si no hubiese hecho nada, sin embargo, he hecho un montón. Este 2
que dividí, lo paso hacia afuera por propiedad de integrales, puede ser. Entonces ahora sí me quedó la expresión tal y como está la fórmula. Como en la fórmula, la respuesta es sencilla. Solamente copio lo que está aquí, que fue lo que hice. Copié esto y es la respuesta. Pero no me olvido de este un medio que lo va a multiplicar. Y al final siempre se agrega una constante. Solución. Nos piden calcular el valor de la integral definida tal es igual a... Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Lo resolvemos del siguiente modo. Tenemos aquí 2, aquí 0, x al cuadrado, diferencial de x. La teoría me dice que si yo quiero resolver una integral definida, aplico la siguiente idea. Suponte que tengas aquí b, suponte que tengas a, y aquí así, f de x. Esto me sale, suponte, f de x, ajá, y se convierte en esto. Luego, esto que está aquí se resuelve así. Reemplazo el valor de b y le diferencio con el valor de a. Y esto que está aquí es la respuesta. Entonces, primero resuelvo la integral con las propiedades que yo sé y después reemplazo. Ese es el proceso para integral definida. Tú dices, por lo tanto, ¿cuánto sería la integral de este señor? Nada más. Imagínate que estás trabajando con una integral indefinida, o sea, sin estos valores, sin estos límites. La fórmula me dice que si yo tengo esto, resuelvo así. Pongo x, este n, le sumo 1 y todo esto que está aquí le pongo en el denominador. Eso voy a aplicar aquí. Entonces, decimos x, 2 más 1, y debajo pongo todo lo que está aquí. Por lo tanto, tendríamos x a la 3, 2 más 1 es 3, y aquí 3. Muy bien, entonces de esto me va a salir ¿cuánto? Lo que está aquí. X a la 3 entre 3. Y al instante pongo una rayita, así, y el límite superior y el límite inferior, que es así como se llaman estos dos números. Listo. Una vez que hallo eso, he hecho la primera parte del trabajo. O sea, estoy aquí. Bueno, esto estaba así, ¿no? Viene la siguiente parte, o sea, voy a reemplazar. Fíjate que x va a tomar el valor de 2 y luego va a tomar el valor de 0, según lo que está en este esquema. Tú dices 2 al cubo entre 3, ya reemplacé, eso es f de b, menos, voy a reemplazar el otro valor, que es 0, o sea, 0 va a ser de x. Ahí está. Por lo tanto, esto que está aquí, voy a ponerle paréntesis aquí para indicar que solamente él se está elevando. Sería 2 al cubo es 8, 2 por 2 por 2, menos 0 al cubo es 0, ¿verdad? Entre 2. Bueno, 0 entre cualquier cantidad sigue siendo 0, entonces la respuesta es 8 tercios. 2, acá está. Integral definida. Tengo su límite superior, límite inferior de x al cuadrado diferencial de x es igual nada más que a 8 tercios. Aplicando este teorema fundamental. Si queremos poner todo el procedimiento, aquí sería f de 2, ¿verdad? Que es lo que hemos reemplazado. Y aquí sería f de el valor de 0, que es lo que hemos reemplazado, ¿no? Listo. Entonces es fácil. Te dan una integral definida. Integro como si fuese una integral inmediata, una integral indefinida, normal. Ese valor pongo acá y al toque
Estos dos, que son los límites superior e inferior, los coloco aquí, para luego ser reemplazados en la función que he hallado. ¿Listo? Es así como se resuelve la integral definida. 8 tercios. Respuesta.